Buenas noches a todos, esto es Nueva Argentina, como siempre haciendo análisis político desde el interés nacional. Si todavía no te suscribiste, hacelo, tenés la campanita al lado para recibir notificaciones porque si no YouTube no te avisa y tenés nuestras redes sociales, sobre todo nuestro canal de noticias de Telegram donde vas a recibir todos los días noticias de forma automática sobre el interés nacional y estos videos. Soy Lucas Cianfaña y continuamos con este ciclo de conferencias titulado Poder Nacional que inauguramos la semana pasada, espero que les esté gustando. El encuentro de hoy se titula Geopolítica y Pandemia, para lo cual tenemos un gran invitado que ya lo hemos tenido en otras oportunidades y siempre es un gusto enorme. Juan José Borrell, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto de vuelta. Bien, me alegro, me alegro. Juan José Borrell es profesor titular de Geopolítica y Geopolítica de los Recursos Naturales en posgrado por la Universidad de la Defensa Nacional. Es profesor e investigador por concurso de la Universidad Nacional de Rosario. Realizó estudios doctorales en Ciencias Sociales por la Universidad de Oslo, Noruega, la de Utrecht, Holanda y en Argentina. Es magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra y es licenciado también en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por estar en este ciclo. Un gusto, gracias a ustedes. Bueno, ya hemos venido en las otras oportunidades hablando del tema de la seguridad alimentaria y lo que hace la competencia por los recursos naturales. Esto de alguna manera lo toca, pero hoy quisiera que lo enfoquemos más desde la geopolítica en el tema de la pandemia del COVID-19, que sigue siendo un tema cotidiano y que hace al día a día de todos, todavía lamentablemente. En base a esto, Juan José, ¿qué implicancias tuvo la pandemia en lo que hace a la relación de los estados con los privados y con los organismos multilaterales, por ejemplo? Bueno, esa pregunta es muy interesante y es bastante amplia. En particular respecto a lo que vos me preguntás, tiene que ver con un organismo clave de la arquitectura internacional, que es la Organización Mundial de la Salud, y digamos, su lanzamiento de esta llamada o mal llamada pandemia del COVID-19, a partir del virus SARS-CoV-2, a mediados de marzo de este año 2020, ¿no? Entonces, desde entonces ha estado todo un poco dando vueltas en torno a esto como satélite, en torno a lo que disponía este gran organismo. Y a medida que fueron pasando los meses, nos fuimos enterando, nos fuimos interiorizando, para los que no estaban familiarizados con esto, de que otras instituciones tenían participación en haber declarado, por lo menos tenían interés en haber declarado esta pandemia. Entonces aparecían grandes grupos privados, grandes conglomerados farmacéuticos, como por ejemplo el conglomerado de Gavi, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la misma Fundación Bill y Melinda Gates, sociedades filantrópicas como la Open Society de George Soros, el magnate financiero George Soros. Aparecía también meses después el Foro Económico de Davos anunciando, es decir, lo que nuclea la élite económica mundial, anunciando un gran reseteo de la economía mundial, dada esta situación de la mal llamada, reitero, pandemia. No digo pandemia porque hay que desnaturalizar del lenguaje este concepto que no es una pandemia. Recordemos nosotros que en el 2009, si no me equivoco, la misma OMS modifica la noción de pandemia cuando un patógeno atraviesa las fronteras. No necesariamente tiene que ver con la letalidad de ese patógeno, ¿no? Es decir, quizás se podría hablar de epidemia, pero el concepto de pandemia lo que ha hecho es precisamente agrandar en nuestro inconsciente lo que implica una pandemia, es decir, una infección de carácter masivo, en el imaginario y incluso el grado de letalidad de este virus, ¿no? Entonces, en un principio había, digamos, una suerte de, digamos, de irrupción de este nuevo fantasma que recorría el mundo, como yo decía en un artículo a mediados de marzo, en la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos Globales, SAEG, donde decía los reales biopolíticos, es decir, aparecía la necesidad primaria de los efectores públicos, las instituciones de salud pública que iban a asegurar precisamente
el sistema sanitario frente a ese fantasma que parecía que venía devorando todo, ¿no? Es decir, por las noticias de los grandes medios masivos de comunicación, que son otros de los conglomerados, otros de los grandes actores que han tenido participación en esto, bueno, parecería ser que iba a ser una reedición de la peste negra que azotó Europa y diezmó la población europea en el siglo XIV, ¿no? Incluso varias universidades del ángulo esfera, por ejemplo la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, varios científicos de la Universidad de Oxford, en su momento en abril, habían realizado prospectivas de que en el próximo trimestre, a partir de marzo, este virus iba a tener un grado de letalidad altísimo en toda Europa, en toda Norteamérica, y que los muertos iban a contar en millones. Hoy en día, estamos hablando más de 8 meses después, según la misma Organización Mundial de la Salud, las cifras de víctimas mundiales apenas superan el 1.200.000 personas en todo el mundo. Es decir, el grado de letalidad que tenía este supuesto virus, anunciado, preanunciado, con un catastrofismo evidente, no alcanza, en el peor de los casos, no alcanza el 2% de la población contagiada. Contagiada. Entonces estamos hablando de que es la cifra, es lamentable que muera gente, por supuesto, pero como dicen muchos especialistas, no sería mayor que otro tipo de afecciones de años anteriores. Entonces, ante esta situación, los estados, por lo menos en la Argentina, en lo que es nuestro país, como todos sabemos, entró un estado de excepción, se suspendieron todas las actividades, apareció esta idea de estar encerrado para preservar la salud, una suerte de medida neomedieval, de una cuarentena eterna, de encerrar a sanos y tratar, un craso error de tratar a sanos como enfermos, y otro grosero error de poner a personal de seguridad a realizar tareas sanitarias y personal sanitario a realizar tareas de seguridad en efectores públicos. A partir de protocolos totalmente inhumanos, donde, como ya hoy se sabe, no por los grandes medios, sino por lo que, gracias a las redes, el ciudadano común tiene acceso para hablar con médicos, con colegas, con especialistas, con personas que han tenido. Nosotros hemos tenido, yo también he tenido en mi caso, familiares que supuestamente fueron afectados por este virus, protocolos totalmente inhumanos, donde quizás con otro tipo de tratamiento la persona hubiese sobrevivido. Entonces, no se sabe bien hoy en día si muchas personas fallecieron por el COVID o con el COVID. Pero bueno, lo cierto es que en Argentina esta incidencia que ha tenido generó un inmovilismo total, un retorno total a la contingencia, es decir, y digamos, se suspendieron derechos básicos, por ejemplo, el RENAPER suspendió la emisión de DNIs y pasaportes, se suspendió el contacto y el transporte entre provincias. En la fase 1 de estas medidas de restricción, las personas eran detenidas por no llevar el bozal, el tapabocas, por personal policial, así estuviese en el medio de un parque sin personas alrededor. ¿Sí? Es decir, quedó en el imaginario esta idea de que el virus realmente era como una nube que te iba a perseguir y ibas a morir por el simple hecho de respirar el oxígeno, ¿no? Y todavía vemos ese efecto, esa desinformación y esa falta de sentido común en muchos conciudadanos que estando solos en medio de un parque están con el barbijo. Gente en un auto con los vidrios cerrados que van con el barbijo, entonces escapa toda lógica, ¿no? Y el sentido común, es decir, no hace falta ser biólogo, no hace falta ser médico para entender estas cuestiones. Entonces es como que quedó en suspenso hasta el sentido común, quedó en suspenso la verdad, quedó en suspenso la confianza en el sistema público de salud. Se da una gran contradicción entre lo que es la acepción común de las personas sobre lo que significa cuidar la salud y la vida y la psiquis, y respecto a estos protocolos que decantan por parte de oscuros asesores
de nuestros gobiernos. Y finalmente, lo que pasó en las últimas semanas, algo que es inaudito, que es que nuestros cuerpos legislativos aprueben la inoculación obligatoria de una vacuna que todavía es experimental en la población. Es decir, cuando blindan jurídicamente a los grandes laboratorios, a los megalaboratorios, y no habría posibilidad tampoco de que ni siquiera se conozca la fórmula de lo que buscarían inocular a la población. Es decir, es algo inaudita. Es decir, precisamente genera una gran contradicción entre la idea de cuidarte y, digamos, al punto de uno, sacrificarte. Es decir, no se sabe muy bien a qué apunta esta política, cuando es de público conocimiento, por lo menos las personas curiosas, informadas, que los grandes magnates, los grandes financistas de estos laboratorios hablan al mismo tiempo públicamente que lo que hay que hacer es reducir la población mundial. Es decir, estos grupos eugenésicos que han pugnado para legalizar la eliminación de los indeseables o de los no esenciales, como se está haciendo ahora en Holanda, como se está haciendo en España, que se está buscando legalizar la eutanasia. Es decir, estos mismos grandes magnates que hablan de que sobramos miles de millones de personas en el mundo, son los mismos que nos traerían este artificio, este nuevo artificio de la pseudociencia para volver a un estado de normalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estado de la cuestión, donde hay una gran participación, yendo a tu pregunta, de lo que son estos grandes conglomerados farmacéuticos que financian organismos multilaterales, dependientes de Naciones Unidas, megalaboratorios, compañías bionanotecnológicas. Es decir, es una maraña difícil de desbrozar, ¿no? Pero hay una percepción de que tienen fuertes intereses. Justamente mencionando estos intereses, mencionaste la Fundación Bill y Melinda Gates, mencionaste una serie de conglomerados y sobre todo cómo han ayudado a poner en escena, digamos, este estado de emergencia en muchos países, incluido en Argentina, con las consecuencias fatales que hemos tenido. En este sentido, se ha hablado mucho de esa vinculación de los conglomerados con China, con el Estado chino. ¿Qué papel juega China en este escenario, digamos? Se dice que se benefició, algunos dicen que no. ¿Se benefició China de esto? Mira, yo creo que en principio todavía es pronto para sacar conclusiones. Es decir, quizás en el largo plazo podamos tener mayor claridad al respecto. En un principio se presentaba a China como una víctima de esto, es donde se ha dado este brote, donde según la Organización Mundial de la Salud había sido resultado de un proceso zoonótico, es decir, un patógeno que había saltado de animales exóticos hacia humanos. Pero después empezaron a aparecer científicos, incluso el ex premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, que había dicho que esto es un agente biológico creado en un laboratorio. El mismo secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, decía que este virus era resultado de digamos, de una filtración de un laboratorio militar chino. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaba de el virus chino. Entonces parecía en este momento en ese momento inicial, que China había sido entre una víctima inocente y por el lado digamos, una culpable que se callaba la boca, que había silenciado, incluso se filtró información por parte de los servicios secretos alemanes y australianos de que habían financiado y presionado a la Organización Mundial de la Salud para que retrase el anuncio de la epidemia, ¿no? Es decir, cuando lo hicieron ya cuando el virus había llegado supuestamente a Europa. Entonces, en realidad, nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuál es la decisión que toma el Estado chino, porque está manejado por un partido comunista totalmente hermético. Lo podemos esto corroborar con las empresas que fue adquiriendo China en los últimos años, que eran occidentales, como Noble, Nidera o Syngenta, que eran del rubro agroalimentario,
y hoy en día en sus páginas web no hay casi información, es decir, son una caja negra. No quiere decir que antes sean la transparencia absoluta, pero es decir, ya hoy en día, es decir, al hacerse China a cargo de estos conglomerados, hay una información a la que no estamos accediendo. Algunos creen que en realidad, digamos, hay un gran abanico de hipótesis. Yo no quisiera recorrerlas y mencionarlas a todas para no caer en que digan, usted está repitiendo teorías conspirativas. Pero si damos rienda suelta a todas estas hipótesis, pueden ir desde que China efectivamente largó este virus con una finalidad, largó como una suerte de caballo de Troya para pasar a la conquista del mundo, hasta la posición más victimista de que en realidad se lo sembraron el virus a China para vulnerarla y no tuvieron éxito. Es decir, podemos pasar de todas las hipótesis. Lo que esto ha generado es una pugna verbal, diplomática, entre los Estados Unidos y China en los últimos meses. Por ejemplo, el reclamo de Australia para que China libere información, para que sea juzgada en foros multilaterales, lo que generó es una represalia de China y dejó de comprar productos cárnicos a Australia, dejó de comprar insumos que exportaba Australia a China, suspendió las visas de estudiantes chinos en universidades australianas, que era de cerca del 30%, como forma de castigo, ¿no? Y es ahí cuando aparece también China como un potencial inversor y comprador de carne porcina en la Argentina en los últimos meses. ¿Sí? Es decir, sale a diversificar su mercado por una cuestión coyuntural, ¿no? Y ahí fue cuando se dio este debate, que si cerdos a China sí, cerdos a China no, que esto se va a estar definiendo en estos meses por Cancillería. Pero digamos, a mi humilde entender, no creo que esta situación haya vulnerado la posición china. Todo lo contrario. China continuó su expansión de sus zonas de influencia y bueno, y por otro lado, creo que los acontecimientos en los próximos meses nos pueden llegar a dar un panorama más claro al respecto. Respecto de, por ejemplo, yo te he escuchado hablar muchas veces, e inclusive leyendo lo que has escrito en estos meses, has hablado también de dispositivos políticos, sobre este tema del estado de emergencia y sobre lo que se genera a partir de esta epidemia llamada coronavirus, digamos. Vos hablaste de dispositivos. ¿Qué dispositivos podrías vos identificar en este contexto? Bueno, como dispositivos, en principio hay una implementación a gran escala del panoptismo, ¿sí? Que es la vigilancia y el control total de la población. Esto es clarísimo, es decir, a medida que se decreta el estado de excepción o supuestamente el cuidado de la salud pública, se implementa una serie de mecanismos, de artificios electrónicos satelitales para controlar las redes sociales, para controlar tu movimiento, estas aplicaciones en el celular, sistemas que se han intrometido en tus redes para preguntarte si estás bien, como preocupados por tu salud, si tenés conocidos que tienen los síntomas. Es decir, detrás de este buenismo de la tecnología, de estos artificios, aparece todo un mega control que no sabemos si en realidad nos podría llevar a una distopía de estilo orwelliano. Es decir, eh, y hay indicios muy preocupantes, por ejemplo, que se clasifica la población como trabajadora esencial y como trabajadora no esencial. Es decir, esta categoría tiene reminiscencias de la Alemania hitleriana, del Tercer Reich. Es decir, el prescindir de los no esenciales. En estos días, el ministro, si no me equivoco, uno de los ministros de Francia de Salud, creo que era, anunció, hay que ver si lo efectiviza, ¿no?, la suspensión de la comercialización de bienes no esenciales en todo el territorio francés, para evitar la movilidad, el transporte, las compras. Es decir, es como un regreso
casi a lo que era la Moscú en la década del 70. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Hasta qué punto con una tasa tan baja de letalidad, ¿no? Es decir, esto ya excedió cualquier tipo de medida de salud. Lo que ha habido también en términos de dispositivos es una securitización, es decir, la invocación, el proceso de haber invocado eh, una, una, una amenaza que puede declararse como una amenaza, puede ser un Estado, un grupo terrorista o un fenómeno mundial como una pandemia, que podría afectar tu seguridad y tu defensa o tu seguridad cívica, ¿no? Entonces se ha anunciado, se ha invocado esta amenaza, la cual lo que generó es precisamente esta justificación, esta legitimación de cualquier tipo de avasallamiento sobre tus derechos básicos, ¿no? Eh, También hay dispositivos de sometimiento, hay dispositivos de acción psicosocial, como por ejemplo de los medios masivos de comunicación, con un permanente bombardeo de información alarmista. Es decir, la forma de anunciar los nuevos casos siempre tiene un viso de apocalíptico, nunca sopesando las cifras. Por ejemplo, ¿por qué no contrastar respecto a decir, bueno, se han recuperado hoy tantos miles de personas? Es decir, como comúnmente se dice, ¿por qué no ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío? Sí, pero hay toda una campaña de, no quiero decir terrorismo mediático, pero sí acciones psicosociales que son evidentes, eh, medidas de generación, como te decía hace un momento, de seguridad eh, y de sanidad o de higiene, si se quiere, social por parte de personal que no está preparado, personal con apenas formación, como los que son estas guardias urbanas municipales o policías provinciales, que los han puesto a hacer tareas de carácter sanitario, que no están preparados para eso, entonces lo han hecho con los escasos y primarios recursos que tienen a mano, ¿no? Entonces, eso incrementó un cierto grado de presión sobre la población, el haber tratado, como decíamos antes, a población sana, tratar a la población sana como población enferma en potencia hasta no demostrar lo contrario, es parte de este discurso eh, que genera este estado de excepción, ¿no? Entonces, yo creo que los dispositivos que se podrían desbrozar son varios. Y bueno, y la clave a la que parece tender todo es también a este mecanismo invasivo que sea la inoculación de una desconocida vacuna. Es decir, esto lo que está demostrando, lo que nos está llevando, es que el pasaje de esta pandemia como declaración de una enfermedad del cuerpo global, estamos pasando a una introyección de poder, es decir, a una inoculación de mecanismos de poder al cuerpo biológico. Es decir, esto que he dicho en reiteradas ocasiones, de una biopolítica en la cual el cuerpo humano se transforma en un nuevo campo de batalla, en el sentido de nuevo espacio para la proyección de poder. Fármacos, medidas de restricción, venta de insumos, eh, todo el comercio detrás de muchos sanatorios, a partir de la internación, los cobros que tienen por parte del Ministerio de Salud de todos estos procesos, y lo que sería el gran negocio de inocular con vacunas experimentales que no se sabe el efecto a millones y millones de personas, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro propio cuerpo, y esto es lo que genera también angustia, que es algo que están diciendo muchos especialistas en psicología, en salud mental, que se viene a sumar al tema del encierro permanente, continuado, la falta de vínculos, de contacto humano, se viene a sumar esta presión de percibir de que el propio cuerpo puede ser invadido por un agente extraño que te puede mutilar, te puede inutilizar o a matar, y no necesariamente a sanar, ¿sí? Es decir, esta percepción crece en base a algo que no te da la universidad, que es el sentido común. Es decir, cualquier persona sabe que hay procesos que requieren un tiempo de práctica, de experimentación, ¿no?
Entonces, cualquier persona informada, mínimamente informada. Entonces, la celeridad con que se está buscando que esto se aplique, lo que ha quebrado precisamente es la confianza. ¿Mm? ¿Qué es clave para qué, Lucas? Para el contrato social. Hay un hecho llamativo de hace unos meses atrás, quizás marzo, abril, cuando avanzaba también este virus en los Estados Unidos, que fue noticias que hubo venta récords de armamento en los Estados Unidos. Es decir, los ciudadanos norteamericanos se iban a armar. Entonces muchos jugaban con este chiste de que, claro, habían visto tantas películas de zombies que se estaban preparando para una distopía post-apocalíptica con los zombies corriendo por las calles. En realidad, más allá de esa chanza, lo que hay en una de las principales democracias del mundo, es una percepción de que lo que podía llegar a fallar precisamente era el contrato social y que se podía volver a un estado de naturaleza, donde iba a ser peor el vecino u otro conciudadano que el mismo virus. Precisamente los estallidos después del asesinato de ese afroamericano por la policía en los Estados Unidos, que generó toda una serie de protestas y aparecieron todos estos movimientos extraños como el Black Lives Matter y demás, que generó saqueos, muertes, asesinatos en la calle, terminó confirmando que esa intuición de los norteamericanos de armarse por las dudas frente a un colapso de la seguridad estatal para poder poner orden y un colapso del contrato social, se podía llegar a masificar y expandir por todo el país, ¿no? Es decir, bueno, esto se logró controlar, estamos en un periodo ya de elecciones, entonces, digamos, esto también marca un poco, este reloj electoral marca un poco lo que pueden ser estos acontecimientos sociales. Pero precisamente existía esta percepción, como una suerte de estado leviatánico que en base a la justa causa de la salud pública ejercía una tiranía total sobre las personas. Es decir, pero lo que entró precisamente en cuestión es la confianza en este contrato social y en esta delegación de la representación en digamos, una casta gobernante mal asesorada que está, digamos, tirando por la borda las conquistas democráticas y republicanas, ¿no? Entonces, este sería uno de los grandes... Y el otro interrogante que viene a colación de tu excelente pregunta es cómo desactivar estos dispositivos, cómo desactivarlos, cómo desactivás en la población este hábito estúpido generado de llevar barbijo hasta cuando estás solo en tu casa o adentro del auto vos solo. ¿Mm? Es decir, ese miedo infundado que han generado, esa preocupación, que ya cruza la línea del sentido común, ¿cómo la desactivás? ¿Cuántos comunicados, cuánto esfuerzo se va a tener que hacer? ¿Cuánta formación en salud pública se va a tener que hacer ahora para precisamente revertir todo esto? Cuando la misma Organización Mundial de la Salud dijo públicamente que muchas de estas medidas no eran necesarias, es decir, que una persona sana no tiene que usar barbijo, que si vos estás a más de 3 metros de otra persona no es necesario el barbijo, que al contrario, vos necesitas cierto grado, vos tenés que salir precisamente para no enfermarte, ¿eh? Es decir, y hemos hecho todo lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿quién no desactiva estos dispositivos? Hay algún aspecto positivo de todo esto, que es el hecho que, por ejemplo, nosotros estemos comunicándonos y tengamos estas videollamadas a partir de estas nuevas formas de comunicación, pero también, así como han fomentado positivamente la telecomunicación, y han fomentado también y han llevado a que muchas actividades administrativas y educativas se realicen con plataformas de estas por videollamadas, también lo que han generado es un gran simulacro de haber pretendido reemplazar actividades presenciales que son esenciales, como por ejemplo, si vos tenés chicos que asistan a una institución educativa y que estén en contacto con otros chicos, por el simulacro de la educación online, ¿no? Entonces, este es otro de los grandes efectos de estos dispositivos, el simulacro de que todo puede seguir igual, ¿no?
Sí, exactamente, que aparte es algo irreemplazable, es irreemplazable el contacto humano con los compañeros, la sensación de poder decir, bueno, me junto con vos a estudiar, le pregunto al profesor cara a cara, que nunca es lo mismo que preguntar mediante una pantalla, porque hay un montón de cosas que la dinámica hace mucho más llevadera, más fluida, digamos. Ahora que mencionaste algo muy interesante, que es el tema del dispositivo de securitización, porque parece que, por un lado, está la securitización, que es lo que enfoca todo el esfuerzo de la seguridad en prevenir que alguien haga lo que no debe hacer en contexto de estado de emergencia, y por otro lado, se encuentra, como mencionaste, el caso de Estados Unidos, el caso jovesiano de Homo hominis lupus, o sea, el hombre, lobo del hombre, en el cual la gente por las dudas se arma, porque ya está en tela de juicio el contrato social. En Argentina pasa algo similar, si bien con otro fenómeno, pero que se empezó a dar bastante extendido últimamente, que es el tema de las tomas de propiedades, de tierras, no solamente en el sur, no hay que irse al sur, uno lo ve en la provincia de Buenos Aires, caso de Guernica y otros, que uno ve que ya uno no puede confiar en que el Estado, es más, el Estado uno siente que no va a proteger la propiedad de uno si es usurpada, sino todo lo contrario, que va a proteger a la usurpación. Entonces, te hago esta pregunta porque he leído también cosas que has puesto y me interesa que lo comentes. ¿Es algo que tiene esta cuestión, un origen puramente nacional o hay algo internacional en este fenómeno también? Bueno, precisamente, como muy bien vos decís, en el último anuario 2019 del SAEG, eh, publiqué un artículo que actualiza un estudio anterior por haber asistido, tuve la oportunidad de asistir con la delegación argentina a la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, desde el 2011 hasta el 2019 a todas las cumbres mundiales. Y una tendencia precisamente que venía observando en estos grandes organismos internacionales es hacia un giro estratégico en la concepción de la propiedad de la tierra, donde hay un cambio en el lenguaje, se deja hablar de propiedad y se pasa a hablar de tenencia, se deja hablar de gobierno y de soberanía y se pasa a hablar de gobernanza. Es decir, hay una serie también de artificios conceptuales que fueron permeando los organismos internacionales y que responden a digamos, a lo que es el paradigma del decrecimiento, que es un cambio del modelo industrial de crecimiento tal como lo conocemos nosotros, que es lo que en algún momento nos llevó a ser un país reconocido con cierta industria incipiente y cierta industria pesada, con una clase media y trabajadora, por lo menos en el contexto regional hispanoamericano, digamos, con una clase media fuerte, ¿no? A principios de los 70 se modifica este paradigma, se hace una reorganización de la División Internacional del Trabajo, y se estipula que muchos de los países de la periferia y la semiperiferia no tenían que tener industria pesada, no tenían que consumir hidrocarburos, tenían que desguazar su infraestructura ferroviaria, su sistema de servicios, y dedicarse a la mera exportación de materia prima en bruto, ¿no? Bueno, es precisamente el modelo aplicado a la Argentina, un modelo que ha ido de la mano de este proceso que se dio de forma paralela de una industrialización, fue el incremento de la exportación de commodities energéticas, minerales y agrícolas, sobre todo, ¿no? Entonces, en el marco estratégico impulsado por digamos, este conglomerado de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ONU y varias potencias de la OTAN, sobre todo las potencias de la angloesfera, se viene impulsando la idea de una reforma agraria en sentido socialista en varios países en desarrollo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Y esto es una confusión que generan muchos nativos de la periferia afines al progresismo, porque creen que cuando un gobierno local o cuando una ONG internacional promueve la reforma agraria, lo hace por la libertad y la fraternidad, ¿no? Es decir, en realidad lo hace para sacar de juego a ese país del concierto internacional.
Es decir, si vos, Lucas, sos un gran productor, tenés 1000 hectáreas, más allá de que el modelo agroindustrial y altamente contaminante sea un problema que tengamos que rever, ¿no? Y que es un sistema altamente concentrado y altamente extranjerizado. Pero vamos a suponer, si vos sos un gran productor de trigo y de carne vacuna, criada a campo, por ejemplo, y producís alimentos para la Argentina y también exportás y le generás al país divisas, si yo soy Banco Mundial, soy Fondo Monetario, soy una agencia de la OTAN, le digo que vos en tu campo tenés que implementar la reforma agraria de subsistencia, es decir, no que un soviet pasa a producir lo que vos producías antes, sino, digamos, una producción de subsistencia, ¿sí? Una producción frutihortícola para que vivan grupos precarizados. Lo que hice fue sacarte de juego, sacarte de mercado. Es decir, vos antes era un competidor, te saqué de juego completamente, te tengo entretenido ahí jugando a la reforma agraria. Entonces, vos jugás a que sos un revolucionario y quedaste entrampado en eso. Entonces, precisamente por esa función, grandes organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario y grandes corporaciones vienen impulsando que países como la India, Ucrania, Sudáfrica y Argentina implementen la reforma agraria de estilo socialista, ¿no? En cada país tiene un color propio. Por ejemplo, en nuestra vecina de enfrente, Sudáfrica, se suma a todos los problemas raciales pre-época de los años 90 y del apartheid de Mandela, donde se decretó, no se decretó, se votó la expropiación sin compensación de la tierra de los blancos, ¿no? Entonces hay casi un virtual Estado al borde de la guerra civil, que se frenó por presión de Estados Unidos y por presión y por todo este estado de excepción que generó también la pandemia en Sudáfrica. Pero lo mismo estaba pasando en Ucrania, lo mismo estaba pasando en algunas regiones de la India, y empezó también en la Argentina, ¿no? Entonces, eh, digamos, esto sí es impulsado por muchos sectores, pero no es una inocentada únicamente local. En el caso sabemos ya de estos pseudo mapuches que están buscando también ocupar tierras, que tienen apoyo de ONGs británicas con sede en Bristol. Es decir, no es un movimiento, los mapuches no son un pueblo originario de la Argentina, los originarios de Argentina eran los tehuelches, que precisamente fueron exterminados por los mapuches que venían del lado de Chile, ¿no? Pero hoy en día este planteo de decir, bueno, yo sí, yo soy heredero del viejo pueblo mapuche que en el siglo XIX, anda a demostrarlo, entonces toda la Patagonia argentina y toda la Patagonia chilena es nuestra, ¿no? Es decir, ¿a quién le conviene esta escisión territorial, esta fragmentación? Por supuesto que a las grandes potencias que tienen, como el Reino Unido y Gran Bretaña, que tienen ambiciones y tiene presencia en el Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas, y por supuesto reclama gran parte de la Antártida, ¿no? Entonces, eh, claro, desde el punto de vista del nativo progresista, la periferia, el árbol le tapa el bosque, no puede ver estos grandes juegos a nivel internacional. Pero la geopolítica internacional es lo que dirime, digamos, esta pugna y después decanta en la periferia, ¿no? Entonces, por eso esto es muy importante, muy, muy importante poder desbrozarlo. Es decir, la función clave, más en estos países donde el Estado se erige en base a un principio de orden. Es decir, Argentina puede existir hoy en día como tal después de haber dado fin a un periodo de guerras civiles en el siglo XIX, donde perdimos territorio, donde lo que era la configuración inicial del territorio del Virreinato del Río de la Plata terminamos en el territorio actual, donde podríamos haber seguido perdiendo territorio, pero se basa en una idea de orden, de asegurar la paz interior y la propiedad. Es decir, ahora si empezamos a rever y a cuestionar estos principios, vamos a ir camino a un conflicto social, abrimos las puertas a una posible fragmentación y disolución nacional. Es decir, todo eso juega en contra de la Argentina. Claro, porque se afecta a la unidad política como concepto jurídico. Si empezamos a cuestionar la validez que tiene el derecho positivo y empezamos a hablar de derecho ancestral, estamos en un problema enorme. Y como bien decís, no estamos dándonos cuenta
que hacemos el juego o es conveniente para un montón de actores que nos quieren comer, por así decirlo. Tal cual, y tal cual. Y de hecho ese es el gran problema, que esto es estimulado desde el mismo Estado. Es decir, el mismo Estado que debería asegurar su propia supervivencia, es decir, esto es estimulado desde gobernaciones, desde ministerios, desde fiscales y jueces. Es decir, no hay una oposición de fuerzas de seguridad a este fenómeno, cuando antes hubiese sido algo dado por hecho. Entonces, lo que el ciudadano común ve, que además de la pandemia se están dando esta serie de fenómenos que escapan ya a toda lógica. Entonces, le dan un condimento, hay un condimento que esta nueva normalidad en realidad se llama subnormalidad, es decir, porque parecería entrar todo en cuestionamiento, es decir, vamos a cuestionarnos todo, el sano es enfermo, la propiedad, si es tu casa, yo digo que yo tengo ancestros que justo vivían en ahí, entonces me corresponde tu vivienda. Pensamos a que lo que era sólido, digamos, se transforma en un pantano, se licúa. Entonces, bueno, podés construir a partir de eso, porque tenés que empezar a gastar tiempo, energías y luchas a reafirmar lo que ya era obvio, natural y evidente, ¿no? Es decir, pero es parte de lo que es la subversión de ciertas instituciones y discursos que tenemos en Argentina como Estado-Nación. Bueno, precisamente ahora que tocaste el tema del Estado-Nación, para ir finalizando, hay una importancia, sobre todo a partir de esto que estamos hablando, de defender la Constitución y defender la unidad política. Y es un poco muchas de las propuestas que de causa tenemos, por ejemplo, que nos parecen fundamentales para cualquier acuerdo de consenso, que es recuperar el Estado-Nación como órgano soberano. En vista de este escenario que describís con mucho detalle y sin pretender preguntarte obviamente un plan de gobierno concreto, ¿qué orientación o qué criterio debiera seguir Argentina si quisiera en este contexto empezar a construir poder nacional? O sea, ¿cuál sería ese criterio para generar un consenso estratégico o un proyecto nacional? Bueno, el cómo me excede, porque yo no soy político, ni formo parte de la élite política que toma decisiones. Sí podemos recuperar el qué hacer, y no hay que innovar en nada. Es decir, a mí me parece que ya están dadas las condiciones. Tenemos una constitución, tenemos el camino marcado de lo que implicó en su momento estimular la industria, un país, a ver, como esto lo digo como docente de geopolítica, se desprende de la realidad, de un país que tiene la octava superficie a nivel mundial, que no esté vertebrado por un sistema, por un sistema ferroviario, por un sistema que tenga salida al Pacífico, que tenga una marina mercante propia, con toda la frontera marítima que tenemos y la importancia de la hidrovía, que tenga una armada que pueda cuidar y garantizar la seguridad de que no depreden nuestros recursos ictícolas, que podamos tener la proyección hacia la Antártida, es decir, instituciones de Estado fuerte con presencia territorial. ¿Mm? Es decir, todas esas fórmulas las conocemos, no tenemos que sacar, no tenemos que descubrir la pólvora para decir, uy, ¿qué rumbo tomamos? Es volver a centrarnos, a tener un norte. Precisamente lo que le falta a Argentina es un norte, ¿no? Es decir, estamos como a la deriva, hay una casta política que no importa el partido. Yo no quiero entrar en partidos porque siempre la cuestión partidaria divide, ¿no? Y los partidos están todos perimidos. Es decir, todos los gobernantes de las últimas décadas nos han llevado a perder el rumbo. Es decir, no hay un rumbo estratégico, no hay una definición de intereses nacionales en base a la cual vos orientes la economía, la diplomacia, la defensa, la seguridad. Es decir, lo otro viene por añadidura, es decir, viene por añadidura. Pero precisamente lo que hay es una gran orfandad de sectores que tomen la decisión y que tengamos un norte, ¿no? Que más allá de quien gane una elección y que haga algún tipo de cambio de carácter cosmético, ese norte
se siga manteniendo, como hace, por ejemplo, Brasil, como hacen otras potencias, sin ser una potencia, ¿no? Sí, por lo menos ser un país, una potencia media en el contexto regional, un país muy rico en recursos y con capital intelectual como para poder agregar valor, transformar esa materia, tener un buen mercado. Es un país de 45 millones de habitantes, que fíjate vos, que tiene más de 20 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos un gran capital de personas en un país vacío como para incluir y dar trabajo genuino a todas esas personas, pero no, las políticas que están aplicando es de eliminar a esas personas, de sacárselas de encima. Es decir, es el camino inverso. Pero digamos, fórmulas no, tenemos que recuperar las que ya tenemos, no inventar, no hay que inventar nada, hay que rescatar las cosas que hemos hecho bien y darle un norte, me parece. Completamente de acuerdo, Juan José. Aparte, eso es algo que venimos rescatando mucho, que es el tema de no partidizar la cuestión o en todo caso mostrar con ejemplos concretos cómo se da esta continuidad o como a veces lo llamamos, este partido único de la casta política que parece que más allá de lo que, como dijiste, lo cosmético, nos llevan siempre al sendero contrario al que tendría que ir una nación si quisiera construir poder en el mundo. Así que un poco este ciclo de conferencias está hecho para retomar ese debate y para poder empezar a poner como prioridad estas cosas. Que la prioridad no sea lo que nos quiera inocular los medios de comunicación y los políticos de turno, sino que ya es hora de que los argentinos empecemos a tomar, los ciudadanos de a pie comunes, las cartas en el asunto sobre los temas que nos afectan a todos. Así que te agradezco Dios te muchísimo. oiga, Sí, sí, decime. Dios te oiga, Lucas. Por Te supuesto. decía que esperemos que así sea. Te agradezco la gentil invitación y un gran saludo para todo el equipo de ustedes. Bueno, muchas gracias a vos y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Con gusto. Tal y como mencionaba Juan José Borrell, el escenario requiere analizarlo más allá de lo que digan los medios de comunicación. Hay que recuperar para eso el sentido común, algo que parece que también ha sido puesto en tela de juicio con este estado de emergencia, y darse cuenta que esta situación conlleva intereses que se contraponen al de los argentinos. Y una vez que uno comienza a ver claramente, a pensar con el cerebro propio, se puede dar cuenta que las soluciones no son complicadas ni imposibles. Reconstruir un proyecto nacional y un consenso recuperando el Estado-Nación soberano para la conducción de dicho proyecto. Escapar a las discusiones estériles de la casta política que nos distraen. Pero para eso tenemos que esperar, o mejor dicho, dejar de esperar algo de los que han sido el problema para ir, como argentinos, a las cosas. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.